Para este concierto número 7 tenemos una dedicatoria muy especial y es a nuestra querida Banda Sinfónica del Tolima. Hoy tenemos un programa bastante especial porque vamos a hacer historia, vamos a hacer ese recorderis que necesita tanto el pueblo tolimense y sus administradores. La historia de la Banda Sinfónica del Tolima. Esta banda emblemática viene aproximadamente del año 1889 en su creación. Luego, más tarde, pasa a ser parte del ente territorial como banda del departamento del Tolima, banda oficial del departamento del Tolima. Aquí tenemos que recordar a compositores muy especiales. Imagínense ustedes, queridos televidentes, que hablamos nada más ni nada menos que del maestro Alberto Castilla. Con esto quiero decir que la banda del departamento fue antes que el mismo conservatorio o fue el inicio del conservatorio del Tolima. De ahí en adelante vienen muchos otros directores de raigambre nacional e internacional. Llegaron maestros de Italia, de la recién pasada Segunda Guerra Mundial, vinieron aquí a Colombia y llegaron al conservatorio del Tolima, fueron directores de nuestra banda. Pero de quien hay que hablar mucho más, que es la historia verdadera de nuestra banda después de los años 60, es del maestro José Ignacio Camacho Toscano. Él fue el adalid de nuestra banda, fue el director verdadero que necesita una banda tanto en lo musical, en lo artístico, como en lo administrativo. Nunca en sus años oficiales la banda del Tolima tuvo esa persona que se apersonó de sus componentes. Eso sí, era un maestro drástico. Quien no estudiaba no servía en la banda. Quien no tocaba se iba. Pero así es que funciona una institución. Y miren ustedes, desde 1889 hasta el 2001, cuando un gobernador, que no quiero decir su nombre, lo acabó de un plumazo, acabó la banda. Y ahí el maestro Reinaldo Murillo, para no extendernos mucho, se apersonó y conformamos, entre otros músicos, conformamos la Corporación Banda Sinfónica del Tolima. Entonces, para dar comienzo a nuestra parte sonoro, auditiva y visual, yo les traigo una joya. Este disco, que fue grabado en el año 1975, dirigida, arreglos y dirección del maestro José Ignacio Camacho Toscano. El gobernador de la época, el doctor Lozano, participó en la creación de este disco y fue hecho unos años después de Ibagué haber hecho los 9º Juegos Nacionales. Ahora que estamos en moda otra vez con Juegos Nacionales, en aquella época los dineros no se perdían. Y se hicieron los 9º Juegos Nacionales, que fueron una grandiosidad, y el maestro José Ignacio Camacho hizo un mosaico con todas las regiones, con todos los departamentos participantes en esa época. Vamos a empezar nuestro concierto del día de hoy con un bambuco fiestero, uno de los ritmos de nuestro Tolima grande, de nuestro sur del Tolima. Y precisamente lleva por título El Natagaimuno. Es una inspiración de este tema que nace de la alegría, del jolgorio. Esta interpretación que la hace la Banda Sinfónica del Tolima nos va a traer grandes recuerdos a aquellos tolimenses que aman la verdadera música folclórica de nuestra región.
Viene ahora un bambuco muy especial y sobre todo un mensaje para las nuevas generaciones en cuanto a los ritmos. Se trata del bambuco El beso que le robé a la luna. ¿Y de quién es el beso que le robé a la luna? Del doctor Luis Enrique Aragón Farcas, quien es una persona que, a pesar de tener una profesión diferente a la musical, es músico por excelencia. Desde sus épocas de estudiante en la universidad, conformó grupos y esa vena por la música colombiana nos ha traído composiciones como esta. Forma parte de las nuevas composiciones de música andina, colombiana, destacada sobre todo por su armonía, una armonía moderna, y en el año de 1989 nace esta composición romántica. Una canción que relata el delirio de alguien que osó robarle un beso a la luna y desde entonces intenta escapar a los constantes hechizos que el cuerpo celeste usa para recuperar aquel beso. En una interacción cósmica entre Luis Enrique Aragón, ladrón del beso, y las estrellas, se deslizan metáforas de belleza femenina y una promesa de volver a amar bajo la luna. Apreciemos El beso que le robé a la luna. El ritmo del sanjuanero es el ritmo característico de nuestras fiestas tolimenses, de Elí San Juan, Elí San Pedro. Nos lleva exactamente a la meca del folclor, a Natagaima. ¿Por qué? Porque su compositor, el contrabandista, es el gran Cantalicio Rojas. Cantalicio Rojas compuso de todos los géneros que en su época se conocían. Me refiero a bambucos, sanjuaneros, el creador prácticamente de la caña. Tenemos la caña de Cantalicio.
pero también hizo boleros, hizo merengues colombianos, música bailable, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se llama el contrabandista? Porque en esa época tomaban trago hecho en las mismas casas calentanas y lo vendían de contrabando, ya que las autoridades pues no dejaban porque perdían dineros, como ocurre ahora. Pero resulta que la calidad de ese chirrincho que llamaban ellos era mucho mejor que el tridestilado del Tolima. Y por eso él le compuso a esa obra El contrabandista. Es una teoría, aunque hay otras, pero yo creo que la más cercana es esta. De Cantalicio Rojas podemos decir y recordar las palabras de Jorge Eliezer Barbosa Ospina, que en paz descanse, el periodista, que lo nombró como el doblemente colombiano. ¿Por qué? Porque nació en Colombia como país, pero también nació en un municipio del Huila que se llama Colombia, Colombia Huila, muy cerca de Natagaima. Cuando se fue a pagar servicio, llegó a Planadas y se enamoró de una china que nació en Natagaima y se fue allí a hacer su obra como trabajador, que era el de la peluquería, pero también en los espacios que dejaban esas cabezas de motilarlas, cogía su bandola, su tiple o su guitarra y componía todas aquellas bellas canciones. Apreciemos pues El contrabandista del maestro Cantalicio Rojas.
Todas estas obras que hemos escuchado y las que vendrán en este inmemorable concierto han sido parte de la historia de la Banda Sinfónica del Tolima. Todos estos compositores han participado de una u otra forma, ya sea como intérpretes, ya sea como compositores, como arreglistas. Y tenemos que decir, por ejemplo, el maestro Cantalicio Rojas, dos de sus hijos formaron parte de la banda. El uno como cornista y el otro como clarinetista, y también en la percusión, Yesid Rojas. Tenemos que decir que también el maestro Camacho dejó una estirpe grande de hermanos que aún hoy están laborando en la parte musical, todos músicos. Entonces, esas personas, esos personajes forman parte de nuestra historia. Y viene una obra seguidamente muy emblemática que se llama La Sombrerera. Todo el mundo se pregunta en La Sombrerera y la escuchan, pero no saben su historia. Y aquí traemos una narración del exgobernador Fernando Osorio, quien colaboró mucho con la banda cuando estuvo de gobernador, y él nos narra lo siguiente. La sombrerera se volvió leyenda, pero existió. Para los que la conocieron, era una vendedora de sombreros y se hacía en la esquina de la Octava con Octava en Chaparral. Vendía sombreros de paja, de palma real, iraca y de pindo, los mismos que a una artesana chaparralunas elaboran y llaman arrancapelos. Comerciaban también sombreros traídos del Guamo. Una cosa sí es cierta, y es que Patrocinio Ortiz la inmortalizó con esa poesía y aprovechó la música que había compuesto para otra poesía de Cesario Rocha Castilla, exgobernador y compositor, que cantábamos de niño: morenita del alma, vente conmigo, yo te convido a la choza que tengo cerca del río, junto a la playa, grabada por Garzón y Collazos con el nombre de El Pescador. También grabaron ese ritmo de Guabina con la letra de La Sombrerera, los mismos Garzón y Collazos. Compitió entonces Patrocinio poéticamente con el gran poeta y compositor Cesario Rocha.
Otro gran músico y compositor del Tolima nuestro, es el maestro Eleuterio Lozano. Y cuando decimos Eleuterio Lozano nos trasladamos inmediatamente a la segunda del Tolima, como llaman al Espinal, segunda ciudad del Tolima. Y él compuso muchas obras, y miren ustedes, dentro del plano musical universal se habla de la música descriptiva. Y él folclóricamente compuso este tema que vamos a escuchar y que lleva por título El Toro, o también lo llaman el primer toro. Es un bambuco fiestero, pero verdaderamente fiestero, pero es descriptivo. Nos traslada a la fiesta sanpedrina que se celebra ya sea en el Espinal, en Natagaima o cualquier pueblo del sur del Tolima, que al atardecer repletos sus palcos en la plaza, claman porque aparezca el toro calentano embistiendo a los intrépidos al son de la banda pueblerina que invita a participar del jolgorio, anizados por unos buenos tragos de pelapingas. Y allí los pelachivas del Espinal se sienten contentos con este bambuco fiestero, el primer toro. Llegamos ahora a la parte norte de Colombia y nada menos ni nada más que con Lucho Bermúdez, Luis Eduardo Bermúdez. A él se le atribuye que trajo la música del Caribe, de la costa norte, la trajo al centro de Colombia, especialmente a Bogotá.
cuando en los grandes salones, en los grandes hoteles, solo se escuchaba música clásica, música traída de Europa, y la música nuestra era mirada como de segundo plano, especialmente la música tradicional bailable caribeña. Y él se encargó de hacerlo, de traerla. Y aquí tenemos el ritmo primordial con el que empezamos a escuchar música bailable, los porros. Y dentro de ese porro, él compuso uno con nombre de persona, de Arturo García. Arturo García González era un hombre muy generoso, trabajador incansable, sencillo y muy jovial. Era un gran devoto católico, adoraba a su Virgen del Carmen. No era tan parrandero, pero como buen sabanero era amante del porro y a las fiestas de Corraleja. Él nació, Arturo García, en Oveja, Sucre, ahí cerquita, a Sincelejo, y se dedicó a la ganadería y a la industria tabacalera. En el año 1950, las famosas fiestas de toros del Carmen de Bolívar, la junta organizadora le encomendó a Lucho Bermúdez, como figura emblemática de la música sabanera, de convencer al señor Arturo García para que aportara los toros suficientes para la corrida de esa tarde. Le dijo que sí, pero con una condición, que dijera que el ganado era de Lucho Bermúdez y no de Arturo García. Y así lo hizo Lucho. Más tarde, en 1956, quiso homenajear a don Arturo con motivo de su cumpleaños, haciéndole este hermoso disco, Arturo García, un porro donde expresaba lo más auténtico del folclor sabanero de Bolívar, Córdoba y Sucre. Una pieza para coleccionar.